Hola a todas y todos, el profe René los saluda. Los temas anteriores, el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo, nos enseñaron los principios para ser feliz, tener firmeza moral y ser indiferente moralmente, que construyen la conducta del ser humano. Así que las bases de cómo debe vivir el ser humano ponen al centro el criterio estimativo de las escuelas helenísticas para juzgar el comportamiento humano, enfocándose principalmente en la felicidad, la fortaleza espiritual y la indiferencia moral para tomar decisiones individuales o colectivas. El tema a revisar es la ética kantiana, la cual busca un fundamento para la conducta humana. En la época griega se sientan las bases morales de la conducta con las escuelas helenísticas. La época moderna se enfoca en la razón humana como eje para juzgar y construir la moral. Immanuel Kant, 1724-1804, fue un conocedor de Hume, Rousseau, Leibniz y Wolff, los cuales influyeron en su pensamiento. Los moralistas ingleses despiertan en Kant una visión de una moral innata en la conducta humana. Kant es fiel al principio de la moral innata, ya que el hombre encuentra el bien en sí mismo, aunque no sea universal y aplicable a todos. Admirador y conocedor de la obra de Rousseau, descubre en Julia o la nueva Eloísa y el Emilio la sencillez de la vida del ser humano. A decir de esto, para el filósofo alemán, lo que impide al ser humano ser bueno son los agentes externos. Entonces, Kant se encuentra ante estas dos obras con el principio de la moral autónoma, de la que surgirá el imperativo categórico como ley moral universal. Kant se topa con dos tipos de principios antagónicos que impiden la creación de una ley moral universal aplicable a todos, que son libertad y ley. La primera es parte de la naturaleza humana y la segunda es parte de las convenciones normativas establecidas. La vida de Kant en Königsberg fue larga y sosegada, adoctrinado en el pietismo y con una voluntad íntegra y recta en su decir y hacer, autoexigente y disciplinado de modo exagerado. El principio central de la moral para Kant era la voluntad. Kant se percata que la voluntad es la posibilidad para unir libertad y ley, y así evitar que se contrapusieran. El filósofo de Königsberg labró una rigidez y rectitud de hábitos y costumbres que rayaban en el ridículo de sus contemporáneos. Quines relata que Kant era afable, locuaz, sensible, leal, buen conversador, obsesivo, benevolente, pero sobre todo tenía un gran sentido del humor. El pensador alemán desarrolla su filosofía crítica, del griego krinein, examinar. La obra de Kant en el periodo crítico es vasta y abarca del 1781 al 1797, su periodo crítico. Publica la crítica de la razón pura, fundamentación de la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Estos escritos reflejan las inquietudes sobre los tópicos éticos que delimitan, por ejemplo, la oposición entre el determinismo y la libertad, la moral y la razón teórica, la moral y la razón práctica. Así que su pensamiento ético es impulsado por la crítica de la razón pura, es decir, en esta obra Kant explica los límites del conocimiento y, por tanto, la especificidad de la conducta moral. El filósofo alemán explica que la razón humana se encuentra acosada por cuestiones de la misma naturaleza que el propio conocimiento no puede responder. Por tal motivo, la razón es el problema que guía a Kant a proponer una solución. Para Kant, la ciencia avanza, pero la metafísica, naturaleza y costumbres se estanca, razón por la cual el ser humano no puede resolver ciertas interrogantes de la conducta humana. Kant plantea una revolución copernicana que explique el conocimiento y la moralidad desde el punto de vista del sujeto que conoce y juzga la realidad. Kant propone en cada una de sus obras anteriores mencionadas una pregunta que guía su disertación. Por ejemplo, en la crítica de la razón pura da respuesta a la pregunta epistemológica ¿qué puedo saber?, la cual se resuelve de la siguiente forma: al momento de adquirir el conocimiento se resume en la frase
todo conocimiento procede de la experiencia, pero no todo procede de la experiencia. Con esto, el sujeto que conoce se abreva de las impresiones sensibles, de tal manera que se forme la estructura racional para conocer, por ejemplo, un vaso, un lápiz, lo caliente, lo frío, lo bueno, lo malo, etc. Kant señala las denominadas categorías del entendimiento, en las que se encuentra la causalidad, las causas que originan antes y después el conocimiento. A decir de esto, los elementos de la experiencia que están antes de la misma y que permiten conocer, es decir, se llaman a priori, que me ayudan a entender lo que ocurre. Por ejemplo, toda causa tiene un efecto y viceversa, o 3 menos 1 son 2. Este conocimiento que parte de la experiencia se llama juicio sintético a priori. En ese sentido, el interés de Kant en lo a priori es para representar la capacidad racional de conocer, que no obedece a un interés especulativo, sino a un interés práctico, tomando en cuenta la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Ante tales temas, el filósofo se plantea la pregunta: ¿qué debemos hacer si la voluntad es libre, si Dios existe y si hay un mundo futuro? A diferencia de los hechos empíricos en los que se mueve el ser humano de causa a efecto, el comportamiento humano se mueve, por decirlo así, por la voluntad libre e indeterminada, que la razón no puede controlar. La cuestión es: ¿qué es lo que mueve a la libertad? O mejor dicho, ¿es la voluntad la que determina lo que hago o lo que no hago? Dicho en palabras de Kant, la voluntad no hace sino ser el pivote del deber moral, ya que el ser humano no actúa al margen de las leyes, y en este caso de las leyes morales. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si al ir a comprar víveres y recibir el cambio del total de la compra, me percato que el dinero que me entregan no corresponde al cambio que tengo que recibir? Es decir, me entregan una cantidad mayor a la que aparece en el ticket. Para el filósofo alemán surge una necesidad moral de obedecer las leyes morales, siendo estas las que me encaminan en mi conducta y por ende las que determinan lo que tengo que hacer. La moralidad en Kant es de carácter racional, ya que es la guía superior, es decir, es la medida de la razón práctica que nos obliga a cumplir con los mandatos morales como un propósito y no como un fin. Esto quiere decir que el ser humano actúa bajo la moral autónoma, que le da la posibilidad de tomar una decisión libre y consciente sobre lo que debe o no debe hacer. Así que, para el filósofo de Königsberg, la moralidad se construye bajo las premisas del deber moral y la obligación moral. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, sin duda, la obra moderna más importante de la ética kantiana, Kant se plantea la necesidad de crear una filosofía moral pura que esté libre de cuestiones empíricas y antropológicas. Es decir, la idea que se construye en la obra es buscar los principios universales que forman a la moralidad y no el contenido empírico, lo cual implica construir una ley moral universal que arranque de las generalizaciones a partir de la observación de los hechos contingentes, tal y como lo plantea el método inductivo. Por tanto, la ley moral tiene que ser a priori y debe partir de las generalizaciones de lo que hacemos. Ejemplo: Pablo es hermano de mi padre y además el médico de cabecera de la hermana. La hermana sufre de un cáncer de huesos y su estado físico no es el mejor. Pablo se encuentra ante la dificultad de comunicar a mi padre y a toda la familia que tienen que prepararse para lo inevitable, pero no sabe cómo decirlo. El ejemplo anterior refleja que las costumbres son más fuertes que la razón moral, pues ante un infortunio como estos no se utiliza el rigor lógico y racional, sino más bien el pasional para resolver el problema. Kant plantea que al usar una ley moral de modo lógico y racional se opera para definir su universalidad, es decir,
La razón toma de punto de arranque un análisis conceptual, la formulación de generalizaciones de las costumbres y encontrar el criterio último del deber moral, razón por la que todo principio sobre el que se sienta una ley tiene que ser puro y no basado en la experiencia, de manera que el principio sea puro y racional y no empírico y cambiante. Así que Kant plantea los 5 pasos para la construcción racional de las costumbres morales o leyes morales. Los 5 pasos para la construcción racional de las leyes morales son: 1. La voluntad buena como punto de arranque, es decir, lo bueno no radica en el resultado de la acción, sino en la intención, ya que la voluntad será siempre hacer algo bueno. El objetivo del deber no es producir la felicidad, sino producir la voluntad buena. 2. Una voluntad es buena si actúa por el deber. La voluntad nunca se propone este o aquel fin. La voluntad no se sienta inclinada a ser leal, a ser fiel, a decir la verdad, etc., sino que la voluntad funciona como un imperativo moral que impone el deber, es decir, actúa conforme al deber y no por el deber. 3. El deber moral es la representación de la ley. A decir de esto, la representación de la ley es racional. Dicho de otro modo, es el núcleo del deber moral, pues es el punto de partida, no es la realidad de lo que ocurre, sino la explicación de la misma a partir de las causas racionales. 4. Toda ley es universal y necesaria. Por ejemplo, una ley física determina el devenir de la naturaleza. En cambio, una ley moral obliga a todos los seres racionales a cumplirla bajo las mismas circunstancias. Entonces, en la ley moral se formula así: ¿es moralmente bueno aquello que debe valer como bueno para todos y sin excepción? 5. La ley moral tiene la forma de imperativo categórico, haciendo la distinción entre el imperativo hipotético, es el mandato con miras a un fin que se quiere obtener. Por ejemplo, llévate el paraguas si no quieres mojarte. En cambio, el imperativo categórico es un mandato absoluto, no condicionado por ningún propósito. Por ejemplo, pórtate bien. Así que se vuelve a una máxima que impulsa siempre a actuar conforme al deber. La fórmula para seguir el imperativo categórico tiene 2 ejes. El primero es la universalidad y el segundo, la dignidad de la persona. La ley moral tiene que ser universal, ya que toda ley lo es. Para ello, Kant se plantea la siguiente pregunta: ¿qué es lo que puede determinar a la voluntad absolutamente? Entonces, para resolver este cuestionamiento, Kant piensa siempre en el imperativo categórico, ya que es el principio que mueve a la voluntad buena, y lo resume de la siguiente manera: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto como en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un miedo. Son las bases críticas de la filosofía moral kantiana o de la ética kantiana.